Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Vida Saludable del Ministerio de Salud. En este espacio les traemos información y recomendaciones para tener una vida sana en familia y comunidad. En el Hospital Aldo Chavarría abrió sus puertas el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas Ciegas y de Baja Visión, un lugar donde se restituye el derecho a los nicaragüenses que tienen alguna discapacidad visual. Nicaragua cuenta con el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja Visión Carlos Fonseca Amador, destinado a jóvenes o adultos que en su temprana edad no han tenido la oportunidad de formarse. Estamos comprometidos a recoger el legado que nos ha dejado el comandante Carlos Fonseca, con su frase célebre, y también enséñenles a leer, y teniendo en cuenta también de que el comandante Carlos tenía problemas en su visión, era miope, y en honor a esa situación y al importantísimo legado que él nos ha dejado, es que las personas ciegas hemos querido que este centro lleve su nombre. Esperamos, ¿verdad?, capacitar, formar, de alguna manera reinsertar año con año alrededor de 500 hermanos que tienen ya sea baja visión o totalmente ciegos. Estos espacios fortalecen la atención, restituyendo el derecho a las personas ciegas para rehabilitarse y darles condiciones para integrarse a la sociedad. Ahora nuestro gobierno, con el programa Todos con Voz, está desempeñando una campaña a nivel nacional para que las personas con discapacidad se reintegren plenamente en la sociedad. Y acá ahora hay más de 30.000 personas con discapacidad ya inscritas en colegios niños. Y este centro se viene a sumar a este esfuerzo que hace nuestro gobierno. El centro ofrece cursos básicos de informática, sistema braille, orientación y movilidad, manualidades, enseñanza sobre la vida diaria y otras actividades que fortalecen la independencia de la persona ciega. Estas computadoras son precisamente para capacitarlo en el manejo precisamente de computación. Hay programas especiales para precisamente las personas ciegas. Ahí también van a ser capacitados para barrer, para cocinar, es decir, todas las habilidades diarias que nosotros comúnmente hacemos, ellos van a ser capacitados. Las computadoras están equipadas con software fonéticos que las hacen hablar, y eso permite que el usuario ciego pueda interactuar y manipular el equipo. Aprendizaje del sistema braille, orientación y movilidad, que es cuando la persona ciega aprende a desplazarse utilizando el bastón blanco, que le va a permitir detectar los obstáculos y saber cómo usarlo al momento de desplazarse, y de esa manera ir adquiriendo, fortaleciendo su independencia en su desplazamiento. Esto nos va a permitir que las personas con discapacidad, sobre todo las más lejanas, puedan ser rehabilitados en la lectura braille, ¿verdad? Movilidad, y darles las condiciones médicas para que se puedan integrar después a la sociedad en una educación normal. Bien dicen nuestras madres, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Tenemos que comer mejor y evitar la comida chatarra y hacer ejercicio. Pero en estos tiempos es difícil comer comida preparada en casa. En muchas familias trabajan los dos padres y no hay tiempo para cocinar. Los niños terminan comiendo fast food o comida rápida y nadie los lleva al parque o a practicar un deporte. Y en el caso de los padres, las largas jornadas de trabajo sentado frente a un escritorio o haciendo trabajos físicos agotadores acaban con su salud, porque no hay tiempo para volver a casa a comer o no hay tiempo para descansar. Eso nos está haciendo crecer en la cintura. Ya no nos reconocemos en las fotos de hace algunos años. Lo que mejor nos queda es la ropa holgada. Tenemos poca fuerza y estamos cansados todo el tiempo. Somos obesos, un problema de salud que cada vez afecta a más personas. Cambiar los malos hábitos alimenticios por buenas prácticas alimenticias ayudará a tener una mejor salud. Sigamos estos consejos.
Lo primero es contar los pasos que usted da diariamente. Se puede hacer con la ayuda de un dispositivo para contar pasos. Así puede saber cuánto se camina todos los días. Salir a caminar en familia luego de la cena ayuda a mejorar la comunicación familiar. Evitar la comida chatarra, pero de manera creativa. Por ejemplo, empezar a escribir un diario de comidas, de manera tal que se pueda planificar lo que se va a comprar para la comida diaria. Esto ayudará a diseñar menús diarios balanceados y permitirá ahorrar, porque solamente se comprará lo que se va a consumir y consumir solo lo que ha comprado. Si bien es cierto que los aceites vegetales, el azúcar, los derivados del maíz y las harinas refinadas están presentes en casi todos los alimentos procesados y saben muy bien, lo cierto es que no son saludables. Si va a comer algo que contenga estos ingredientes, hay que hacerlo en pequeñas porciones de manera moderada. Adiós al azúcar y la sal. Despídase del salero. Use hierbas frescas para agregar sabor sin extrañar la sal. Endulzar los cereales con frutas secas y el té y café con un poquito de canela. Tomará un tiempo acostumbrarse, pero logrará bajar de peso. Tome un curso de manejo de la diabetes y aproveche las evaluaciones de riesgo y consejos de las enfermeras y demás personal de salud para el cuidado de su salud. Recupere sus pasiones. Tómese un tiempo cada día para hacer lo que le gusta y si piensa que está muy ocupado, comience por quitarle minutos a la computadora. Salga con sus hijos y su perro. Dedique parte del día a un pasatiempo o dedíquese a aquello que ha querido hacer o ha postergado como un rompecabezas. Hágase chequeos. Hágase todas las pruebas recomendadas para su edad y por los riesgos de herencia familiar. La mejor manera de convencerse si comer o no un alimento es leyendo la información de su contenido nutricional. Ahí vienen las raciones de cada ingrediente. Muchos de los alimentos bajos en grasa son altos en fructuosa, que se convierte rápidamente en grasa en el estómago. Todos los cambios hacia una vida más saludable deben hacerlo paulatinamente, no enfrentar todas las batallas a la vez. Comenzar a reducir el consumo de alcohol, lo mismo que con las comidas, reducir las porciones poco a poco, pero tampoco asuma dietas extremas. Cuidado también con el ejercicio excesivo, porque no se trata de agregar más estrés a su vida. Las grasas no saturadas son buenas porque estabilizan los ritmos cardíacos, alivian las inflamaciones e incrementan el colesterol en la sangre. Se encuentran en el aceite de oliva, maní, nueces, soya, el pescado y ciertas semillas. La grasa saturada, aunque no es totalmente culpable de muchas enfermedades, se debe consumir con moderación. Llevar una vida con mayor disciplina en lo que se come hace más consciente a la persona en lo que necesita el cuerpo. Hay que ser felices sin privarse de nada, pero sin abusar de todo. Creando comunidades saludables para todos. La salud emocional es una parte importante para el ser humano. Le permite trabajar de forma productiva, enfrentar tensiones cotidianas, ayuda a trabajar con otras personas y a contribuir con la sociedad. En el segmento Tras el Saber conoceremos acerca de la terapia floral de Bach, una técnica que se utilizan las esencias florales para el tratamiento de las emociones. Además, conoceremos cómo funcionan las clínicas del dolor en el país. La terapia floral de Bach es una forma terapéutica muy sana, muy inocua, que puede ser utilizada por distintos tipos de personas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, cualquier persona que presente trastornos emocionales, emociones negativas, ¿verdad?, que pueden afectarlo tanto emocional como físicamente. Bien se sabe que hay muchas enfermedades del alma que a veces pasan muy desapercibidas y estas, cuando son muy repetitivas
y no se le da el debido seguimiento o no es detectada por el médico tratante, se convierten en enfermedades reales. Un paciente que viene a consulta frecuentemente por dolores de cabeza y nosotros como médicos descartamos una serie de patologías y no le hallamos causa, por ejemplo, una cefalea, a lo mejor lo que se está enfrentando es con una emoción negativa reprimida del paciente y esta emoción hay que saberla identificar y poder tratarla con las esencias florales de Bach. Hay flores como la impaciencia, por ejemplo. Esta es una esencia floral que trata sobre un estado emocional muy frecuente, como es la impaciencia en el ser humano, ¿verdad? Y no existe un tratamiento convencional, por ejemplo, en la farmacia para tratar estos estados emocionales, como la ira, como el terror, como el temor a lo desconocido, el temor al abandono. Entonces, todas estas emociones negativas que no son tratados normalmente por los fármacos convencionales, sí tienen una respuesta, una salida cuando son tratadas con esencias florales de Bach. ¿A quién está dirigido terapia floral? A todo tipo de persona que manifieste estados emocionales negativos. Puede ser un niño que tiene temor a quedarse dormido por las noches, niños que tienen poca atención, déficit atencional o que tiene dificultad para interactuar con otros niños, pero también en adultos en diferentes trastornos emocionales, por ejemplo, personas que tienen temor a lo desconocido, no saben por qué son miedosas todo el tiempo, son personas que tienen mucha impaciencia, poca tolerancia con las personas, temor al rechazo, le gustan siempre agradar a los demás y a veces hacen cosas que no le agradan a sí mismas, pero con tal de agradar a las demás personas se comportan de X manera. Entonces hasta ahí tiene ese alcance la terapia floral. Entonces es tan inocua que la puede utilizar una embarazada en el momento de la gestación, puede utilizarla un bebé, se le puede dar a una persona, un anciano, una persona en la tercera edad, sin el riesgo de que le vaya a causar ningún efecto colateral. Es una herramienta elemental para todo psiquiatra y psicólogo como una forma terapéutica alternativa más para sus pacientes. Sin embargo, la están aplicando también enfermeras, médicos pediatras, por ejemplo, médicos geriátricos, también para sus pacientes de tercera edad. Cualquier persona que labore en el campo de la salud, que esté en contacto con pacientes, perfectamente puede aprender terapia floral de Bach. En el Hospital Aldo Chavarría, Hospital de Referencia Nacional, se instaló la Clínica del Dolor, donde se atiende de forma integral al paciente, con terapias complementarias y terapias grupales y el acompañamiento espiritual. Con esto lo que viene es a incrementarse, a asociarse a la medicina tradicional. Entonces nosotros estamos haciendo un enfoque ya biopsicosocial, ¿ve? Y esto viene en la parte de integración en el modelo de salud que tenemos, que es el MOSAT. En esto de la atención a nuestros pacientes es individualizada, ¿verdad? Y también se pueden hacer terapias grupales para la explicación de los diferentes componentes en la medicina tradicional. Tenemos atenciones personalizadas, con carácter humano, con solidario. Eso es importante, escuchar a la paciente o a los pacientes, pero no solo la atención de la persona, sino que tenemos que valorar también el entorno, ¿verdad? Porque en veces nos enfermamos porque en el entorno tenemos problemas. La mayoría de nuestros pacientes tienen dolor físico, a veces dolor emocional. Entonces, en esa parte, cuando el dolor es muy complejo y no lo podemos manejar con la terapia convencional, entonces nosotros nos ayudamos de la terapia holística, el manejo holístico del dolor, es una medicina alternativa que nos ofrece otras herramientas de manejo. El paciente es mente, cuerpo y espíritu, y la ventaja de estas alternativas es que los pacientes son abordados de manera integral. En la Clínica del Dolor del Hospital Aldo Chavarría se atiende a los pacientes con fitoterapia, terapias complementarias, moxabustión, shiatsu, ventosa y reflexología. Estamos atendiendo pacientes de que caminan muy estresados, entonces la terapia complementaria pues nos ha dado buen resultado en
en mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, es un aporte que les damos directamente nosotros, ya aparte de la terapia tradicional, pues, o la fisioterapia, nosotros estamos enfocándolo en la terapia complementaria. Pues. Aquí en las instalaciones del Hospital Aldo Chavarría, pues, nosotros utilizamos ventosa, como en este caso estamos aplicando a una pacientita con lesión, una cervicalgia, ¿verdad? Una paciente de que ya ha agotado los medicamentos, ha estado en otros tipos de terapia, pues esta paciente pues le hemos integrado acá en el hospital a la parte de la clínica del dolor. Además utilizamos moxa, utilizamos ventosas, realizamos ANMA masaje, utilizamos reflexología podal. Se le dan en la parte de la consulta externa, en el momento que vienen a las citas, se les da un complemento de medicina natural, lo cual le permite pues, que esta paciente pues, podamos integrarla totalmente, que mejore. Los pacientes atendidos valoran la atención que reciben y les permite mejorar su salud. Padecía de unos dolores como obstrucción en los músculos y ha minorado bastante lo que es el dolor, el malestar. Vine por problemas de columna y problemas de hombro. Pues, gracias a Dios y a las terapias yo me he sentido mejor. Sentía dolor, demasiado dolor, que no podía hacer ningún movimiento. Entonces me mandaron un traslado para acá. Entonces me han atendido. Desde junio me han atendido bien. ¿Has sentido cambio? Sí, porque antes no podía mover el brazo. Ahora sí lo muevo. Creando comunidades saludables para todos. Promovamos espacios de bienestar con parques seguros y áreas de recreación en patios escolares y comunidades. Tengamos opciones seguras y accesibles para estimular la actividad física, para que la niñez y personas adultas sean más activas. Estamos en YouTube como Ministerio de Salud Nicaragua. Suscríbase y vea nuestros programas y otras informaciones en salud. Los sábados de 9 a 9:30 escuche el programa Salud es Vida, que se transmite por Radio La Primerísima en 91.7 FM. En el Complejo de Salud Concepción Palacios se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla a nacionales y extranjeros residentes que por alguna razón saldrán del país a un destino con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica a nicaragüenses mayores de 9 meses hasta 60 años de edad, a extranjeros residentes o con visa de trabajo en nuestro país, en ese mismo rango de edad, que viajen a los países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, según publicación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que incluye a Panamá. Entre los requisitos para la aplicación de esta vacuna están la presentación de pasaporte, itinerario de vuelo, constancia o invitación de viaje para nicaragüenses y extranjeros residentes o con visa de trabajo, cédula de identidad o documento respaldo. La vacuna se debe aplicar 10 días antes de viajar. No se debe aplicar la vacuna a personas mayores de 60 años de edad, embarazadas, mujeres en estado de lactancia materna, niños menores de 9 meses, personas con enfermedades o tratamiento inmunosupresor. A esas personas se les entregará una constancia de contraindicación. Las personas procedentes de los países incluidos en la lista de OMS a su ingreso a Nicaragua deberán de presentar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en el consultorio médico del Complejo de Salud Concepción Palacios en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, los días lunes, miércoles y jueves. Se aplica una sola dosis para toda la vida.
Es importante que los padres de familias o tutores estén pendientes de la salud mental de los y las adolescentes para que crezcan sanos y llenos de valores. La salud mental se define como un estado de bienestar integral, donde las personas son conscientes de sus propias capacidades. Nosotros tenemos contemplado como los más comunes dentro de los niños de entre los 6 a los 10 años, por así decirlo, ¿verdad? Antes de llegar a la preadolescencia, uno de los más comunes son los trastornos conductuales, que están relacionados con la conducta del niño a nivel social, ¿verdad? Y familiar. Otro de los más comunes y que suele dar entre esas etapas el trastorno de déficit de atención, y siempre está en cuadros mixtos, o sea, puede estar con hiperactividad o simplemente un trastorno, ¿verdad?, de déficit de atención sin hiperactividad. Muchos problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. Si no se aborda de la manera adecuada a través de la consejería del padre, ¿verdad?, o a través de la asistencia, de la atención psicológica, de la autoayuda que le des como padre, entonces él puede caer en un estado de depresión, lo que nosotros conocemos como cuadro depresivo mayor, que lo puede conllevar a una acción negativa frustrante, en dado caso, a suicidio. Hoy en día, los videojuegos y las redes sociales son elementos con los que los jóvenes vienen creciendo con mucho auge y cambiando su comportamiento. Los padres de familia y la comunicación son factores claves para tener adolescentes sanos y bien orientados. La otra parte que tenemos que hablar es también en los jóvenes. ¿Hasta dónde influyen los juegos en los jóvenes? Bueno, recordemos de que el joven también está teniendo mucha incidencia en las actualizaciones de los juegos, y la mayoría de estos juegos son juegos bélicos, ¿verdad? Entonces el muchacho se está reflejando en esos juegos bélicos, ¿verdad? Porque él también tiene sus propias fantasías como todo ser humano. Y entonces en algún momento él siempre está abierto a las expectativas de ese juego, pero va a entrar dentro de un trastorno que nosotros los psicólogos conocemos como el trastorno obsesivo compulsivo. Los muchachos se vuelven obsesivos del juego. Es importante destacar, ¿verdad?, de que la relevancia primordial para disminuir este tipo de problemas o de trastorno es el seguimiento que los padres deben de darle a los hijos adolescentes, el amor. Y en esto nosotros tenemos que tener una reflexión, hasta dónde nosotros le ponemos importancia, ¿verdad? Porque la importancia es parte de ese amor, ¿verdad? La importancia del seguimiento a nuestros hijos. ¿Qué hacemos nosotros como padres, ¿verdad?, para que el niño salga a hacer otras acciones en vez de estar jugando, por ejemplo? Es importante que todo padre de familia esté atento a cualquier cambio de conducta que muestren sus hijos. La otra situación, ¿verdad?, que el padre debe de tener es estar atento a las acciones que está teniendo el niño en el momento. ¿Cómo él se está portando? ¿Qué está pasando? ¿Está bajando su escolaridad? Entonces ese es un tics. ¿Se me está saliendo de clase? Ese es un tics. ¿Viene de clase y se va a un lugar con los amigos? Entonces ese es otro tics. El Ministerio de Salud ha venido implementando programas de salud dirigidos a jóvenes como una restitución más de sus derechos. Y en algún momento nosotros les brindamos charlas a los muchachos sobre las conductas y cuáles son las medidas que ellos deberían de tomar, ¿verdad? Son acciones que nosotros como ministerio realizamos en ayuda, igual en la prevención de las conductas límite o adictivas, ¿verdad?, que puede tener un muchacho. En Masaya se han implementado los acuarios escolares, una nueva forma de control del Aedes aegypti, el mosquito que transmite enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika. El Ministerio de Salud, Silais Masaya, lanzó el proyecto de capturas larvarias a través de acuarios escolares en el municipio de Mazatepe. El objetivo es erradicar las larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, chikungunya y Zika. La intención es que nuestros niñitos capturen larvas en sus casitas, en sus hogares, y de esa manera los traigan a los centros escolares y por supuesto que se los demos de alimentar a los peces en los acuarios escolares que ya están habilitados en cada uno de los centros escolares.
también nosotros como Ministerio de Salud estamos interviniendo en la comunidad de la Sabanita, en donde tenemos 28 piletas de mayor capacidad, estamos hablando de 50 barriles. Con esa estrategia disminuimos un 90% de los criaderos de zancudo en esta comunidad. ¿Y para qué? Ha sido un éxito rotundo y precisamente eso lo vamos a implementar en todo el municipio. La especie de pez utilizado en estos acuarios es conocida como guppy, muy resistente al ambiente. Esta se alimenta de pequeñas partículas, sobre todo de larvas de moscas y zancudos. Es una especie bastante resistente y es larvívoro grandemente. Ataca o se alimenta de partículas pequeñas y muy en particular de las larvas de los zancudos. Se necesitan solamente 2 hembras y un macho en una pila de capacidad de un barril. Con eso tenemos lo suficiente para que no se dé el crecimiento de lo que es el Aedes aegypti. El MINSA, en alianza con el Ministerio de Educación, capacitó a directores y docentes de 17 centros escolares públicos de este municipio para que educaran a más de 7,000 estudiantes sobre el ciclo de vida del zancudo y la erradicación de este. Para nosotros es un gusto tener este hermanamiento con el Ministerio de Educación, un ministerio que siempre está al frente ante las necesidades de nuestra población y por supuesto para darle salida a uno de los lineamientos de nuestro gobierno, que es de garantizar la salud a toda nuestra población. Y en este caso, en el tema del dengue, vamos a hacerle frente con la captura larvaria y el acuario escolar. Esta nueva estrategia la estamos implementando para erradicar en nuestros estudiantes el criadero de zancudo en sus hogares. Fueron capacitados a 11 directores de 17 escuelas, con el objetivo de que ellos puedan llevar la larva, conocer el ciclo del zancudo y con ayuda de ellos puedan llevar el mensaje a la casa de la importancia de la eliminación de zancudo. Estudiantes de preescolar hasta secundaria son portadores de información para erradicar el dengue, chikungunya y zika en el municipio, sensibilizando a sus familiares y vecinos sobre la importancia de cuidar la salud desde el hogar. Hay que hacer un llamado a la reflexión o el llamado a nuestros padres de familia que deben de fortalecer y apoyar grandemente a los niños en la captura larvaria desde sus hogares y de esa manera garantizar la salud y la protección no solamente de ellos y de la población, sino también de nuestros niños. Llegamos al final de su programa Vida Saludable del Ministerio de Salud. Los esperamos en nuestra próxima edición por Canal 6 Nicaragüense, por Gracia de Dios, y Canal 15, la señal educativa y cultural.